Hay muchísimos temas para hablar, Raúl, para analizar, que tienen que ver con el presente, algunos que tienen que ver con el futuro. Primero me gustaría analizar cuando salió desde el Bloque de Integración Ciudadana este análisis de la emergencia laboral. ¿Nos podés explicar un poquito al respecto? Sí, yo creo que el anuncio público de que estamos en ese ranking poco virtuoso, como suele decirse ahora, de segunda ciudad en el país, Sí, con un después índice de Córdoba. exacto de casi 10 puntos de desempleo, me parece que hay que hacer visible una cantidad de problemas personales de muchos vecinos de la ciudad que sufren esto de la destrucción de su puesto de trabajo, la incapacidad a veces, la frustración de no obtener su primer empleo, y todo esto significa muchos casos, que desde el sector político, si bien la cuestión del empleo a veces depende, y naturalmente es así, de factores macroeconómicos, hay una incidencia de aspectos locales donde las decisiones del municipio pueden o profundizar las causas del desempleo o intentar mitigar los impactos negativos. ¿Y cómo sería en este caso, qué tipo de herramientas o recursos? Bueno, la declaración de emergencia pretende que el municipio tome algunas medidas sencillas. El sentido común indica, por ejemplo, que en las licitaciones públicas durante el periodo de la emergencia laboral, hasta fin de año por lo menos, en una primera declaración, permita otorgarle mayor puntaje a los oferentes en las compras de bienes, prestación de servicios, ejecución de obras, a aquellas empresas que aseguren la creación de nuevos puestos de trabajo. La otra medida está relacionada con tomar conocimiento del municipio de los procesos de crisis que están previstos en la ley, por el que las empresas acceden a la dirección del Ministerio de Trabajo de la provincia en nuestra ciudad, planteando alternativas cuando tienen que suspender o incluso echar trabajadores, donde negocian con sus respectivos gremios, y en muchos casos puede tratarse de empresas pequeñas o medianas que tengan problemas de carácter económico-financiero, y en algunos casos el municipio puede ser acreedor de tasas y derechos municipales y podría facilitar cuestiones en cuanto a plazos de pago, y cuando se trate de créditos reclamados por la provincia o la nación con relación a esas empresas, interceder para otorgarle mayores plazos y de esta manera aliviar situaciones que de última terminan siempre en la destrucción de puestos de trabajo. Otra de las medidas de la emergencia tiene que ver con la creación de un observatorio del empleo, porque resulta paradójico, pero nosotros no tenemos en la ciudad un observatorio del empleo que nos permita conocer las condiciones estructurales del empleo, su división por áreas, sectores de la industria, el comercio, el pequeño comercio, y que nos permitan ir advirtiendo los impactos negativos de algunas medidas, tanto nacionales, provinciales, como intervenciones locales sobre ello. Este seguimiento y este monitoreo debería ser constante, porque indudablemente pasa a ser un factor para nosotros fundamental que potencia y permite el desarrollo de la ciudad, o lo va estancando y lo va perjudicando sustancialmente. ¿Y cómo se avanza con esto? ¿Ustedes han proyectado la idea, la han presentado en el Consejo Deliberante? En el Consejo algunos de nuestros pares han dicho que comparten obviamente el diagnóstico y hasta también la medida, prometieron estudiarlo, le estamos dando un plazo razonable, estimamos que para la semana que viene nosotros vamos a insistir en el tratamiento del proyecto. Sin duda no es el mejor, por ahora es el único, y además nos interesa que algunas de estas medidas son de implementación muy sencilla, o sea, el sentido común a veces está indicando que resulta muy fácil implementarlas, pero se necesita una decisión política mínima y ahí apuntamos nosotros, ¿no? Que la plasme en primer término el Consejo Deliberante y la ejecute el Departamento Ejecutivo Municipal. Luego de los números se da la paradoja de una suerte de milagro bahiense. Tenemos el ministro de la Producción de la provincia, pero tenemos el índice más alto en la provincia de Buenos Aires de desocupación, ¿no? Pero estas son las particularidades que a veces nos distinguen a la Hablando un poquito dentro de lo que es el bloque, Raúl, ¿qué significó para ustedes la ida de la gente de Proyecto Sur? Es una ida parcial o particular, por decirlo de alguna manera, porque acordamos colaborar en temas comunes, como lo veníamos haciendo en la agenda,
el caso de la defensa del recurso agua con relación al proceso extractivo de fracking, las alternativas relacionadas con el programa Tronador 2, que es ese proyecto de desarrollo de cohetes que se hace a través de la CONAE, creo que es en el ámbito de baterías, en la base naval Puerto Belgrano. Preocupaciones que nos trasladaron desde ese grupo y que nosotros plasmamos también en proyectos o de ordenanza o de resolución. En el caso Tronador 2 ya se aprobó. Creo yo que la cuestión básica proviene del hecho de que ellos como grupo generaron una corriente a nivel provincial que se disocia del proyecto subnacional. Claro, de Pino Solanas. Claro, en tanto en cuanto Pino Solanas queda involucrado en UNEN y en la estrategia electoral de UNEN, ellos se disocian de allí y privilegiando cuestiones de orden nacional y no tanto las locales, que para nosotros son las fundamentales, digamos que ese orden de prioridades de las respectivas agendas termina motivando la necesidad de quizá ellos entender que pueden desarrollarse políticamente en un ámbito donde no estén quizá tan reclamados por la continuidad de los problemas locales. Es nada más que eso. Yo creo que ahí sigue habiendo coincidencia en algunos puntos y naturales divergencias en otros. Y en cuanto a alianzas, uniones, te propongo pensar lo siguiente. Teniendo en cuenta ahora que Bevilacqua se pasó al masismo, y ya hablaremos específicamente de eso, nos demuestra que hoy en día hay muchas vertientes dentro del peronismo, ¿cierto? Justicialistas, K, masistas, ciolistas incluso dentro de los K, macristas y demás. Es quizás, y me adelanto muchísimo, lo sé, lo pienso para 2015, teniendo en cuenta de que hay tantas internas ahí, ¿hoy sería una buena idea aliarse con Linares? ¿Para vos? Yo creo que nosotros hacemos un análisis que parte de la comunidad de un diagnóstico. En realidad, nuestro acercamiento al radicalismo, al socialismo y al GEN que integran el espacio Faunen se hace sobre la premisa de encontrar un diagnóstico común. Ese diagnóstico común debiera indicar, en nuestra opinión, hasta ahora hay activo de que sea compartida, definir que la ciudad está en una emergencia política, señalar que el oficialismo lo que ha hecho es hacerle perder al municipio su capacidad mediadora en los conflictos, ha profundizado las diferencias en la ciudad, cada vez que se suscita un conflicto se coloca de parte o del lado de una de los contendientes o de los circunstanciales adversarios por intereses que no alcanza a armonizar, pierde esa capacidad de constituirse el mediador social e institucional y además mantiene un doble comando en la acción política, en la decisión política, toda vez que quien ejerce el poder formal, el intendente de Bevilacqua, no es quien ejerce el poder real detrás del telón, por definirlo de alguna manera, que es el caso de la Raúl. A partir de este diagnóstico que empieza a tener ribetes cada vez más complejos para nosotros, en la forma en que se aleja de los vecinos y se transforma incluso en una administración insensible ante determinados episodios, hechos, recordemos la tragedia del Parque de Mayo por señalar uno, cartoneros, más allá del tratamiento mejor o peor de cada una de las situaciones. Todo esto para nosotros son ejemplos de ese modelo de gestión que para nosotros entró en una fase de declinación. Si agregamos los numerosos faltantes de bienes en el área de parques y paseos, cuestiones vinculadas a investigaciones que están rozando también a esta administración, determinan con toda claridad un proceso de declinación, un modelo de gestión que para nosotros se termina y que hay que pensar rápidamente en la alternativa del futuro inmediato, donde tenemos que recuperar institucionalidad, transparencia, una gestión que se acerque en serio al vecino, que sea sensible a los problemas del vecino y que encuentre imaginativamente soluciones a problemas estructurales, crónicos, donde la transparencia no sea una marca de la ciudad y un cliché, sino que sea una
un efectivo compromiso de todos los funcionarios, donde acá todavía no conocemos decretos porque no se han publicado, por señalar un hecho que marca, yo diría, a fuego esta contradicción de proclamar un gobierno abierto que no es tal. En ese esquema hay que buscar coincidencias. Las coincidencias pueden venir con este sector político bastante amplio que mencionamos, por eso no lo limito a una persona o a un grupo dentro de un partido, sino que creo que es más amplio, y que tampoco debe excluir a otras expresiones. Como nosotros hemos hecho un ejercicio interesante de los disensos, de la armonización de visiones diferentes, donde conviven orígenes ideológicos casi en apariencia contradictorios, pero que luego en integración ciudadana no lo son, caso de orígenes radicales, peronistas, sectores independientes, y a mí me parece que esta es la clave para dar respuesta a los problemas de la ciudad. Me parece que el intento debe ser primero un diagnóstico común, luego avanzar sobre cuestiones programáticas comunes, y yo diría que el resultado natural de estos dos procesos debiera ser la posibilidad de una alternativa electoral común. O sea, la posibilidad está abierta. Está abierta con ese sector, con otros que, vuelvo a decir, confluyan en un diagnóstico común, confluyan en un esfuerzo programático común y en una generación de confianza que tiene que ser el común denominador de estos procesos. Hay que construir confianza entre interlocutores. Algunos, por el hecho de habernos conocido hace muchos años, no significa que hoy no tengamos que recomponer una confianza en términos políticos, porque además hemos vivido muchas cosas distintas, hemos recorrido caminos distintos, y hoy nos acompañan grupos y personas de ideologías y de orígenes diferentes. Hay un factor identitario de integración ciudadana que casi en una década, poco menos de una década, comienza a tener coloración propia en la ciudad. Ha tenido que abrirse a veces, como esos chicos que quieren ver el espectáculo y no lo dejan, y empieza a los empujones, a moverse a empujones, y aprendiendo a entrar de esa manera se ha ganado un lugar. El lugar, yo diría que es expectable en función de las razonables expectativas por los resultados mantenidos y por las alternativas inmediatas. Entiendo que hay un pacto que ellos llaman los primeros de gobernabilidad, pero que yo calificaría de defensa propia. ¿Y vos crees que fue de defensa propia quizás también la oficialización del pase al masismo de Bevilacqua? Eso me parece que es el cumplimiento de pactos preexistentes, ¿no? Así como en la Constitución se habla de pactos preexistentes, esto es casi una metáfora política, pero a mí me suena como el cumplimiento de pactos preexistentes. Alguien debió, en su momento, debe cumplir lo que alguien promete, en el sentido de que hay que efectivizar ese pase. Y me parece que hay una suerte del cumplimiento, metafóricamente hablando, de esos pactos preexistentes. ¿Ya podemos ir hablando de un Raúl Boscov candidato a intendente? Yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que nosotros venimos cumpliendo las etapas necesarias como para que esto ocurra. Después, en cuanto a la formalización, resultados, acuerdos, es una especie de hoja en blanco que la vamos a tener que empezar a llenar entre todos. Pero es fundamentalmente la pretensión de gobernar con todos y para todos, que en el diagnóstico que hicimos de esta emergencia política es lo que falta. Acá no se gobierna con todos y no se gobierna para todos. Y además del plano laboral que mencionabas, como ciudadano, ¿qué otros puntos te preocupan en Bahía Blanca? Me preocupa el empleo, me preocupa obviamente la seguridad. Ahí yo creo que hay una extraña e importante morosidad en asumir que hay que elaborar un plan integral de seguridad ciudadana. Nosotros venimos bregando por ese plan, que lo explicitamos, lo hicimos conocer ya hace 2 años. Y a veces nos enfrascamos, producto de estrategias ajenas, en si policía local o policía local no, etc. Y creo que en gran parte es una forma de eludir
las responsabilidades reales que el municipio tiene que asumir en este tema. Y en tanto en cuanto no se haga, vamos a ir retardando resultados. Porque a un vecino que le roban 4 veces, por decir un caso, o 3 en los últimos meses, de la misma manera y casi a la misma hora, es difícil ir a explicarle quién va a financiar la policía si van a venir más efectivos. Porque eso en realidad nosotros interpretamos que con un adecuado estudio y con una inteligencia volcada a la prevención se hubiera solucionado y se hubiera evitado en gran medida. Es una variante imposible el delito cero. Pero nosotros insistimos que hay un problema de prevención a través de la inteligencia que la hace el ladrón y la hacen los vecinos, la que no la hace la policía. Corriendo detrás, digamos, siempre. Y no tomando en cuenta la información, no encontrando ni el canal ni un mecanismo para llegar. Por eso hemos propuesto que en la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante mensualmente la autoridad policial reciba la información que recogen los concejales en los diferentes barrios y que hagamos un seguimiento. No conocemos el mapa del delito de la ciudad, no conocemos tampoco el movimiento de ciertos indicadores relacionados con el delito, y esto me parece que el Observatorio del Delito, que también lo hemos propuesto como una necesidad, porque tiene que existir información volcada para el análisis y la cuantificación y calificación, porque el delito de determinada forma se reproduce de determinada manera, en determinado lugar y a determinada hora. Estos son a veces variables sencillas que hay que evaluar y a veces hay que hacerlo en una mesa en conjunto. Bueno, esto no existe tampoco hoy. No existe en el marco del Consejo Deliberante, y en la medida en que no se interprete que también el delito es multicausal y que debemos abordar también las causas, por algo hablamos del desempleo y de todos estos factores sociales, sí, no son aislados, que actúan como concausa para generar el proceso del delito, el tema de las salidas de la cárcel y la eventualidad de que se cometan delitos en determinados horarios. Todo esto es la relación con el servicio penitenciario, la necesidad de también obtener información e incorporarla al observatorio del delito. Todo esto es lo que no se está haciendo para nosotros en forma adecuada. Entonces nos enfrascamos en más cámaras, más patrulleros, más agentes, menos agentes, financiamiento. Y pareciera que ahí toda la temática de la seguridad ciudadana está limitada en ese marco estrecho de debate. Raúl, mencionabas el Consejo Deliberante. Ahora, con el pase de Vilar por el nazismo, también no solamente él, ahora hay más concejales del Frente Renovador. Y en las últimas sesiones, o en las sesiones post-pase al nazismo, ¿ha habido algún tipo de rispidez o se ha notado algo o ha sido todo lo mismo o como un día más? Quizás para la opinión pública y los medios que siguen desde fuera la actividad política puede haber sido más sorpresivo el cambio de camiseta, pero en rigor de verdad no lo fue para nosotros. No fue sorpresivo, se sabía de antes, no se sabía cuándo se iba a oficializar. No, pero nosotros lo veíamos materializado en gestos y actitudes y en decisiones. Entonces ya para nosotros, desde ese punto de vista, ya se había producido, digamos. Faltaba la coronación, que era el traslado o el pase formal del intendente como figura emblemática al masismo. No generó en ese sentido más rispideces que algunos cruces en la esgrima verbal de alguna sesión, donde yo diría acentuó con una coloración diferente ahora actitudes, gestos y decisiones que ya se venían perfilando, ¿no?